Hola a todos, ¿qué tal? Hoy tenemos una entrevista muy esperada con Covadonga Pérez Lozana. Tenía muchas ganas de traerla al blog, a las entrevistas. Hola, Cova, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de que hayas concedido esta entrevista, que bueno, pues yo te sigo desde hace tiempo, me encanta todo lo que haces. Tengo también tu libro, Aprendiendo a Amar, del que vamos a hablar un poquito. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres, así para pues, las personas que no te conocen todavía. ¿Quién soy? Es que eso de contar un poquito quién soy no se me da bien. O sea, si me meto ahí, digamos que me dedico a impulsar vidas y a potenciar a que otras personas se conecten con su verdadera esencia, por definirlo de alguna manera, ¿no? Hay muchos términos que engloban eso, pues llamarlo coach, escritora, formadora, conferenciante. Digamos que el quién soy ha sido mi eterna búsqueda y todavía estoy indagando y haciendo introspección en ese concepto acerca de quién soy. Vamos, que no me has preguntado nada fácil. Ya lo sé, me gusta entrar un poco así a lo Pero hondo, ¿no? si Pero le tenemos que poner una etiqueta, pues supongo que soy alguien que comparto mi propio proceso para ayudar a impulsar otros procesos y otras vidas. exacto. O sea, eres coach, eres escritora, inspiras a personas y además eres alguien que se ha reinventado, ¿no? Que es algo que me gusta mucho de ti, porque cuentas en primera persona tu proceso de cambio, de salir de un mundo empresarial, un mundo muy competitivo, para moverte hacia el mundo más del ser, de las personas, del crecimiento personal. ¿Nos quieres contar un poquito cómo ha sido este cambio? Porque siempre me inspiran y bueno, a las personas nos inspiran mucho esas historias. Pues digamos que no fue algo elegido, sino que fue algo, o sea, por lo menos elegido de forma consciente. Supongo que mi yo superior evidentemente eligió ese proceso, pero yo, desde mi yo pequeño, desde Covadonga, desde mi ego, mi personaje, simplemente lo viví como algo traumático, ¿no? Porque de repente me empecé a encontrar con muchos escollos en mi vida profesional, tanto por parte de mi estado de salud, que no me encontraba bien, no dormía por las noches, vomitaba, no podía hablar, como luego ya incluso por parte de mis compañeros, ¿no? Codazos, luchas de poder, traiciones, maltratos. Entonces era como que de repente todo mi mundo se volvió loco y donde yo había estado estable y donde yo había estado cómoda, lo que había sido mi zona de confort, se convirtió en una prisión, ¿no? Entonces yo me vi confrontada conmigo mismo con 33 años, yo no sabía lo que me pasaba, yo no tenía un despertar espiritual, ni había leído a nadie, ni había tenido contacto con nadie que manejara estos conceptos, ni a mí se me había pasado por la cabeza, yo creo que ni sabía lo que significaba la palabra coach, ¿no? Pero empecé a sufrir tanto que empecé a buscar. Entonces digamos que esa experiencia de sufrimiento y de dolor potenció que empezara a leer a otras personas, que empezara a buscar y, bueno, cuando buscas encuentras, ¿no? Y fueran cayendo en mis manos contenidos de crecimiento personal. Me hice un viaje a Tíbet en esa búsqueda, empecé a meditar, me apunté a una shanga budista y pasaron 2 años de búsqueda e introspección que desembocaron en lo dejo todo, no quiero saber nada más, confío plenamente en la vida y empiezo de cero con, bueno, yo creo que empecé a buscar con 31 años y lo dejé todo con 33. Entonces yo con 33 años doy el salto al vacío de dejar todo lo preestablecido, de dejar mi mundo conocido, mi currículum que tanto me había logrado conseguir, o sea, que tanto me había costado conseguir porque había sido muchos años de logros y de esfuerzo, y de repente saltar a hacer algo para lo que ni tenía preparación, ni tenía experiencia, ni tenía formación, ni nada, ¿no? Claro, en el proceso evidentemente me formé un poquito, si bien creo que fueron más por requerimientos de mi ego que porque realmente lo necesitase, porque todo ya estaba dentro de mí, como sabes, si bien me daba seguridad tener un título de coach o un título de mindfulness o un título, en el fondo era por miedo porque no necesitas nada. Y simplemente fue un proceso de recordar y de sacar todo aquello que ya formaba parte de mí. Pues es precioso, además es muy inspirador porque muchas personas creen que para cambiar de vida, de profesión, tienes que hacer un montón de cursos, estudios, nunca es suficiente y tú estás mostrando que realmente era una cosa que bueno, está bien, pero no es lo importante, ¿no?
De hecho, yo, pues a mi alrededor, en mi entorno, pues yo, a ver, trato con mucha gente, por la gente que acuden a mis seminarios o a mis sesiones o incluso amigos, y veo a tanta gente que si no, es que tengo que estudiar bio no sé cuantitos, no, es que tengo que hacer el módulo 7 de no sé cuánto, no, es que tengo que ir con este maestro, y digo, no, o sea, no, porque la sabiduría no es algo que se adquiera externamente, ni es algo que te pueda dar otra persona. Está bien que haya gente que te inspire en tu proceso. En mi proceso hubo gente que me inspiró, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Marianne Williamson, incluso algunos españoles, Raymond Samsó, su libro Taller de Amor me inspiró en mi proceso, ¿no? Enrique Corbera, sus vídeos, sobre todo los del principio, los del año 2012, pues realmente hubo un par de ellos o 3 que me sirvieron mucho en mi proceso. Pero ya, o sea, llega un momento que tienes que tirar tú, que no puedes seguir mirando fuera, porque fuera no vas a encontrar, fuera puedes encontrar inspiración, pero la verdadera sabiduría está en tu interior. De hecho, yo a día de hoy, como mucho, ahora que porque estoy lesionada, porque sabes que he tenido una lesión en el tendón de Aquiles, ahora sí que estoy aprovechando para, pues estoy viendo algo, estoy leyendo y bueno, también te nutres de lo de fuera, pero o sea, prácticamente por entretenimiento y muy poquito, o sea, realmente todos los contenidos surgen de mi interior, pero no porque yo sea especial, porque todos tenemos el contenido en nuestro interior. Lo que pasa es que tenemos la maldita manía, o muchos seres humanos tienen la maldita manía de buscar fuera y de ceder su poder a otros. Qué grande es eso, ¿no? Como nos gusta o estamos acostumbrados, ¿no? Dame respuestas, dame amor, ¿no? Y en realidad, pues, está todo dentro de cada uno. Qué bonito. Quería preguntarte por un curso de milagros. Tú impartes cursos, ¿no? O talleres basados en un curso de milagros y entiendo que también pues, ha sido como un proceso importante de tu propia evolución, el haber conectado con él. Sí, cuéntanos un poquito porque hay mucha gente que se interesa por ese tema ahora. Sí, digamos que para mí la piedra angular de mis enseñanzas y en lo que yo baso todos mis contenidos es en un curso de milagros. Pero no porque yo directamente hable de un curso de milagros, excepto cuando doy un taller de un curso de milagros, que ahí sí abordo directamente el curso, sino porque yo creo que un curso de milagros es un método muy poderoso para transformar nuestra mente dual. Digamos que nosotros tenemos 2 sistemas de pensamiento. Tenemos el sistema de pensamiento real, esencial, originario, que es el amor, y luego tenemos el sistema de pensamiento superpuesto, que es el sistema de pensamiento del miedo, la lucha, la supervivencia, la competencia, la parte animal instintiva primaria, que es el ego, ¿no? O sea, pero en todos nosotros, existen ambos sistemas y existen las 2 polaridades. Uno es lo que de verdad somos y el otro es como si dijéramos el programa, el software que tenemos como colocado por encima y nos comportamos acorde a ese software, a ese programa. Nadie está exento de experimentar la dualidad en este plano. Es decir, yo hay veces todavía que experimento miedo, yo hay veces todavía que experimento envidia. Si bien, mediante la capacidad de observación y de honestidad, es cuando lo podemos trascender. Si yo niego que eso exista en mí, el software está tomando el control. Si yo soy capaz de observar esa oscuridad en mí, desde ahí puedo trascenderla, porque cuando yo asumo que eso existe en mí, es cuando yo puedo elegir amar, es cuando yo puedo elegir no experimentar eso, es cuando yo puedo elegir restablecer el sistema de pensamiento original. Un curso de milagros es muy poderoso porque los ejercicios, haciendo los ejercicios uno al día, tal y como propone el curso, tú vas como si dijéramos, todos los días impregnando tu mente del deseo de restablecer el pensamiento original. Y vas como diciéndole a Dios, al uno, a la mente uno, a la conciencia cósmica, como lo quieres decir, a esa parte de nosotros más trascendente, superior, que se exprese a través de ti. Entonces ya no empiezas a expresarte como un ego separado, como has venido haciendo desde que eras pequeño, sino que empiezas a expresarte desde esa conciencia universal en la que todos somos uno y en la que solamente hay una vibración de amor. Pero yo he observado, porque a mí, yo cuando descubrí un curso de milagros, en mí tuvo tal efecto de sanar mi forma de pensamiento que yo empecé a recomendárselo a todo el mundo. Y yo le decía a todo el mundo, tienes que hacer un curso de milagros, porque un curso de milagros es lo máximo, porque te ayuda, porque... Bueno, lo primero que observé es que la gente que no son honestos con su forma de pensar no les sirve para nada.
se convierte en un juego intelectual. Fíjate lo que te voy a decir, y he visto casos de gente que no han hecho nada, que no han hecho curso, que no han hecho ningún esfuerzo, ninguna disciplina, porque el curso, digamos, que requiere rigor, esfuerzo, disciplina, porque no es fácil leerte eso, porque es un tostón a priori, ¿no? Pues he visto gente que no han hecho ningún esfuerzo, ninguna disciplina, pero que han tenido la capacidad de autoobservación desde la honestidad personal y que se han ido sanando y han ido restableciendo el sistema de pensamiento original de forma espontánea. Pero la gente que se ponen a hacer el curso, pero que siguen en las dinámicas de no, a mí no me pasa nada, no, yo no pienso mal, no, sabes, en la forma y no van al fondo, no se sana. Exacto. Y yo lo observo porque incluso gente que tú ves que se han enfadado y le dices, bueno, no te enfades, perdóname. No me he enfadado. Y no tienen ni la honestidad para reconocerse a sí mismos. Sí, me he cabreado, por supuesto que me he enfadado, aunque sea absurdo, pero me ha dolido. Entonces, cuando entramos en ese ego espiritual, que empezamos a juzgar unos sentimientos y unos pensamientos como negativos y otros como positivos, y nos forzamos, sobreactuamos a estar siempre positivos y siempre amorosos, y no somos capaces de asimilar y asumir que yo me he enfadado contigo, con razón o sin razón, desde mi ego, probablemente, pero si no soy capaz de asumir que en mí ha habido una reactividad, nunca voy a trascenderlo, por mucha forma amorosa que tenga y por muchos mensajitos de WhatsApp que te envíe con corazones. O sea, es que perdóname que te hable así, porque yo veo mucho despiste en esto de la espiritualidad, yo veo mucha gente con mensajitos de corazones y con mucho love, y que luego no tienen la honestidad de decir, oye, me he cabreado, me he enfadado, o esto me ha dolido, o esto me ha sentado mal, porque solamente cuando realmente somos honestos y sentimos nuestro dolor, nos sanamos. Exacto. Yo el otro día tuve un accidente, lo sabes, en la ducha, se me rompió la mampara de la ducha y uno de los cristales me cayó en el talón. Madre mía. Podemos hacer la lectura de que se me cayó encima un cristal de 2 metros que se rompió en 1000 pedazos y me podía haber caído en el ojo, en el cuello, me podía haber matado. Bueno, pero aún así yo sé que todo es perfecto y sé que este evento forma parte de la perfección de la existencia y me está conectando con algún propósito superior. Pero a mí, en el momento en el que se me rompe el talón y acabo en el hospital, en urgencias, y me operan de urgencias, yo siento rabia, yo siento ira, yo siento frustración y yo lloro. Si yo juzgo esa emoción como negativa porque no estoy aceptando la vida y porque no estoy viendo la perfección, yo no me sano. Porque estoy poniendo un parche de inconsciencia. Y la experiencia que me estaba proveyendo la vida, que era probablemente sentir esa rabia, sentir ese dolor y sentir esa impotencia. Vete tú a saber los aprendizajes que se derivan de eso, ¿no? Del hecho de que la vida me pare, me tumbe en una cama durante 2 meses o 1 mes y medio. Si yo en ese momento no lo siento y pretendo, no, todo es perfecto, esto está bien. Claro, no estás siendo tú, estás siendo pues falsa, ¿no? O no estás reconociendo una emoción, un sentimiento. Y no le estoy dando cabida a la sanación, que es lo peor. Y eso es lo que yo observo mucho en mucha gente que se dice espiritual. Ya, hay mucho ego espiritual, efectivamente. Mucha gente que queremos ser espirituales porque está de moda, porque parecemos mejores que el resto, pero el ego es eso, ser mejor, no aceptar, rechazar, diferenciar, ¿no? Al final es otro ego. Pero otro tema que se extrae de aquí, ¿no? La gente que está muy focalizados con la ley de la atracción. La ley de la atracción existe, por supuesto, pero nosotros estamos creando desde mi ego, desde mi yo pequeño y desde mi yo superior. Por eso muchas veces no tenemos margen de maniobra, porque si mi yo superior ha elegido la experiencia que Covadonga tiene que pasar 1 mes en la cama con el tobillo roto, da igual que Covadonga esté vibrando en positivo y esté sintiéndose, porque eso va a ocurrir, porque digamos que nosotros no podemos predeterminar los acontecimientos solamente con la ley de la atracción. Aún así, hay mucha gente que cuando le pasa esto, algo estarías haciendo mal, porque si te pasa eso, si has tenido un accidente, con lo cual solamente entran en un conflicto de sentirse culpables, de desvalorización personal, porque algo debo estar haciendo mal porque he provocado un accidente en mi experiencia, he provocado un accidente en mi Matrix, lo cual quiere decir que estoy vibrando mal. Entonces se les cae la autoestima, entonces sí que entran en un loop vibracional de escasez,
y sobre todo empiezan a catalogar las experiencias en buenas y malas y no entran en la aceptación plena de lo que es y en el fluir de la existencia. Efectivamente. Además, ahora que has hablado de la autoestima, que aparte, bueno, tu libro habla del amor, de cómo aprender a amarnos, yo veo que, bueno, tanto yo como las personas con las que trabajo, que conozco, todos tenemos siempre pues esa creencia o esa sensación de tener una baja autoestima. ¿Cómo puede una persona conectarse con ese amor interno para en su día a día sentirlo, no estar como desvalorizándose o sintiéndose inferior, por así decirlo? Claro, nosotros miramos al mundo exterior y en función a lo que veamos en el mundo exterior, si tú me dices cosas bonitas, yo tengo autoestima. Si tengo un novio que es guapo, yo tengo autoestima. Si tengo muchos likes en Facebook, yo tengo autoestima, porque hay mucha gente que... Y en realidad es al revés, porque lo de fuera es un reflejo vibracional, de modo que yo no puedo esperar a que el mundo externo me valide para de ese modo potenciar mi autoestima. Yo me tengo que dar una autovalidación que luego se va a traducir en mi mundo externo, pero no puedo estar esperando que fuera, en mi experiencia, ocurra algo para amarme. ¿Cómo nos damos esa autovalidación? Pues lo primero para darnos esa autovalidación es entender, tenemos que dejar de compararnos. Porque en esencia todos somos lo mismo. O sea, es que en esencia todos somos el mismo ser. Entonces, solamente por el hecho de ser, ya somos dignos de amor. Tenemos que tatuarnos, independientemente de que en mi experiencia haya un jefe que me maltrata, un hombre que me pega, un accidente que me tumba o un cáncer. Yo soy digna de amor, porque además muchas veces están ocurriendo cosas negativas en nuestras vidas que nos hunden la autoestima, porque pensamos que yo no tengo éxito, o no tengo novio, o la gente me habla mal, entonces no tengo autoestima. Cuando en realidad, muchas veces la vida nos provee de escenarios que digamos desagradables, comillas, para que aprendamos a empoderarnos, para que aprendamos a poner límites y sobre todo para que por ley de contraste, nosotros nos experimentamos a través del contraste. Si yo experimento estar con un hombre que no me trata bien, es cuando yo vibracionalmente me puedo conectar con, a partir de ahora solo quiero relacionarme con hombres que me traten bien y que me valoren y que me quieran, en lugar de hundírseme la autoestima y decir, yo no me merezco nada mejor porque fíjate lo que he tenido hasta ahora y cada vez voy en espiral y cada vez hay hombres que me tratan peor. Ahí es cuando me tengo que conectar, porque por ley de contraste yo soy un Dios creador, yo puedo manifestar en el plano físico. Entonces yo tengo que decirle al universo, yo dejo esta relación disfuncional, yo abandono estos patrones conductuales de escasez y determino que a partir de ahora quiero patrones de abundancia en mi vida. Muchas veces nuestro yo superior genera la experiencia de escasez en nuestra matrix, en nuestra vida, para que nosotros podamos desear o reivindicar o conectarnos con nuestra grandeza para experimentar justo la polaridad contraria. Por eso no podemos basarnos en lo que yo estoy viviendo para amarme o no amarme, o decir soy un fracasado, soy una persona sin éxito. Tenemos que experimentar lo que yo estoy viviendo para recordar que somos Dios y que en cualquier momento yo puedo crear la otra polaridad. Y puedo elegir. Y ahora que ya sé lo que no quiero, ya puedo elegir lo que quiero. Vamos a extrapolarlo esto al trabajo. Tú me has hablado de la multinacional, que yo trabajaba en una multinacional y que yo necesité sentirme fatal en ese entorno, penosamente mal, que necesité que la gente me tratara mal, necesité que mi trabajo no tuviera resultados, necesité ponerme enferma para elegir, yo quiero un trabajo autónomo en el que sea libre, en el que no tenga jefes, en el que mis resultados no dependan de traiciones internas y en el que yo pueda hacer lo que me gusta. Pero si yo no hubiera tenido la experiencia de contraste, vamos a juzgarla negativa, pero eso es un juicio, porque en el fondo no fue negativa, porque me impulsó. Yo necesité experimentar la dualidad de lo que no quiero para elegir lo que quiero, porque antes de esa experiencia yo no sabía lo que quería. Ya. Yo no sabía. La vida te enseña. Digamos que nosotros en este plano nos experimentamos a nosotros mismos a través del contraste. Por eso nuestra autoestima no puede estar validada en lo que veo fuera de mí. O sea, mi autoestima tiene que estar en mí, mi poder tiene que estar en mí y yo tengo que tener claro que yo soy maravillosa,
que yo soy un ser creativo, que yo soy un ser digno, que yo soy una extensión de la divinidad y que yo lo puedo todo. La vida nunca me va a dar más de con lo que yo pueda. Es imposible que manifieste una experiencia más grande que yo. Claro. Porque la vida soy yo. Wow, eso es muy grande. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo cree que estamos separados, creen que, bueno, pues es como todo muy material, ¿no? Entonces buscar la felicidad quizás en un mundo donde tú lo ves como algo material, es muy difícil conectar con ese amor, con esa unión, con esa felicidad, ¿no? Y todos hemos estado ahí, porque yo no quiero trivializar el tema del suicidio, por ejemplo, pero yo incluso alguna vez pensé en suicidarme en el pasado, cuando yo me creía separada, cuando yo creía que la vida me castigaba, cuando yo creía que la vida me presentaba escenarios que eran más grandes que yo, pero cuando entras en un estado conciencial avanzado y te reconoces como un ser creador, te reconoces como una extensión de la divinidad o de ese yo superior que está conectado con el uno, y sabes que tú generas cada experiencia para la evolución de tu alma y para la evolución de tu ser, ahí ya no puede haber una experiencia indeseable, ya no puede haber una experiencia mala, ya no puede haber una experiencia que te aturda, que te sacuda o que sea más grande que tú. Es imposible porque tú eres la vida. Ya. Entonces, ¿cómo no vas a tener autoestima? ¿Cómo no te vas a amar? ¿Cómo no te vas a amar si tú estás hecha del mismo material que las estrellas, que los planetas, que el universo? Si Dios se expresa a través de ti. O sea, cuando tú empiezas a restablecer el sistema de pensamiento original y te empiezas a conectar con esa parte tuya divina, ¿cómo no te vas a amar si eres una diosa? ¿Cómo no te vas a amar si eres un ser divino? No. Wow. Es aberrante que no te ames. Es aberrante que no te... Sí, te estás haciendo un daño a ti misma. Terrible, terrible. Además, tú fíjate la poca capacidad que tenemos de amarnos, que cuando alguien, bueno, yo siempre lo pongo ejemplo, ¿no? Cuando alguien habla bien de sí mismo nos chirría, porque no nos permitimos hablar bien de nosotros mismos, no nos permitimos sentir nuestra grandeza. No nos y somos todos somos inmensos, todos somos creadores, todos estamos hechos en imagen y semejanza al creador, es decir, tenemos una capacidad de manifestar en el plano físico lo que queramos. Así es. ¿Por qué, yo pregunto, por qué nos empeñamos en identificarnos con un ego, con un ser carente, pequeño, limitado, confinado a un cuerpo físico? Claro, porque es lo que los sentidos supuestamente nos muestran, lo que nos han enseñado también las escuelas, la cultura, la sociedad. La falsa humildad, ¿no? Nos han enseñado a no destaques, sé humilde, sé buenecito, que no se te vea, nunca hables de ti en términos de grandeza porque tú no vas a ser mejor que nadie. Sí. Pero no es una cuestión de ser mejor o peor, es que todos lo somos. Esa es la tristeza, ¿no? Que entramos en dinámicas de competición y nos sentimos eclipsados por otra persona. Y te pongo un ejemplo. Hay vídeos en los que, por ejemplo, hice uno para San Valentín, pero hablando de mí, hablando de estoy aquí en una silla de ruedas, lo acepto, estoy en paz con que estoy en una silla de ruedas. Al principio no lo aceptaba, pero han pasado 15 días, ya estoy en paz con ello. No tengo novio, estoy en paz con ello. O sea, no estaba diciendo, era imposible que ese vídeo tuviera el potencial de ofender a nadie, porque solamente hablo de mí y de cómo me encuentro yo en cuanto a mi experiencia, que además sería juzgada por ojos mundanos como mala, ¿no? Un San Valentín en silla de ruedas y sin novio. Pero pues, ¿te puedes creer que hay gente que le pone, que al vídeo le pone dislike, o sea, le pone no me gusta? Dices, a ver, ¿cómo te puede ofender? O sea, ¿en qué parte de ti te molesta que haya una persona? O sea, pero date cuenta, o sea, ¿en qué parte de ti te molesta que una persona esté expresando que está en silla de ruedas y que no tiene novio y que está feliz? O sea, ¿en qué parte de ti? O sea, ¿dónde está el porqué? Porque tú no te crees capaz de ser feliz. Exacto. Pero el problema no es voy a opacar a Covadonga porque me jode que Covadonga sea feliz. No. Porque cuando tú energéticamente estás opacando a Covadonga, criticándola, insultándola, escribiéndole ofendido, o incluso simplemente en tu mente, que es lo que hace el 90%, lo que estás haciendo vibracionalmente, estás alejando esa paz de tu experiencia. O sea, no es el daño que le estás haciendo a Covadonga, es el daño que te estás haciendo a ti mismo. Exacto, eso es la envidia. Al final esa emoción ¿Eso es la envidia? Es muy dañina para uno mismo, porque aunque tú lo proyectes en los demás, al que más daño le vas a hacer es a ti mismo. Eso es la envidia, pero si tú le preguntaras a estas personas si tienen envidia,
Dirían que... Probablemente no tendrían la honestidad para decirte, sí, efectivamente tengo envidia. Por eso no están en condiciones de trascenderlo. No están todavía preparados. Eso es. Entonces, están en la pescadilla que se muerde la cola. No aceptan su experiencia, sufren, odian a otras personas, pero ni siquiera son conscientes de que las odian. No, desde ahí no te vas a hacer consciente. Desde ahí no te vas a aprender a amar. Desde ahí no te vas a sanar. Es muy duro, ¿eh? Muy duro. Yo alguna vez también he sentido envidia, como todo ser humano. Y todavía a día de hoy. Es muy incómoda la sensación, ¿no? Porque luchas, no quieres sentirla, pero la sientes. En el momento en que aceptas, la puedes transmutar y convertirla en admiración, en crecimiento, pero mientras estés luchando contra ella... No funciona, no funciona. Yo el otro día sentí envidia. Tengo 2 amigos peruanos que van a dar ahora un taller de parejas en Lima, que los quiero mucho, son maravillosos. Y vi que tenían a su taller 700 inscritos. Y lo primero que me dije, ¡qué cabrones! Yo no tengo tanta gente. Y luego dije... Pero a ti te sigue el mundo entero. Y luego los llamé, estuve hablando con uno de ellos, que es mi amigo, y se lo comenté. Le digo, tío, ¿sabes que me dio una ráfaga de envidia cuando vi tu taller y tal? Y decía, pues a mí tú el otro día también me diste envidia. Pero fue muy bonito cuando ya tienes amigos en el estado de conciencia en el que se responsabilizan y tienen la suficiente honestidad como para reconocer, oye, lo primero que sentí fue envidia, pero luego me alegro un montón de tu éxito, me alegro que te vaya súper bien, te quiero mucho, pero de verdad desde la honestidad celebro tus éxitos, si bien mi ego se me coló un poco en el pensamiento. Y él me dijo, pues yo también el otro día tú, cuando no sé cuándo fue, que hice yo no sé qué, también me diste envidia, pero qué bonito, ¿no? Porque tener amigos que te acogen con tu oscuridad, con los que puedes ser honesto, no solamente celebrar mis victorias, sino también compartir mis debilidades humanas, porque me estoy experimentando en una experiencia humana. Y todavía hay veces que mi ego toma el control. ¿Qué ocurre? Que como lo observo y me río y lo abrazo, cada vez es menos. Exacto. Jo, qué bonito, me encanta que compartas cosas tan personales, porque a veces vemos como a gurús, ¿no? Que te hablan de lo que hay que ser o hacer, y en tu caso es como, yo soy como tú, paso como tú y todos estamos aquí para experimentar, para crecer, para avanzar, y no pasa nada, tenemos todos la oscuridad, la aceptamos, o luchamos, o nos duele, no pasa nada, pero eso es parte de la vida, ¿no? Hombre, a ver, te voy a ser muy honesta, ¿eh? Yo creo que la honestidad que yo tengo para ver ese pensamiento, hablarlo con mi amigo, la honestidad que él tiene, por eso es mi amigo, de admitir que a él también le ha pasado conmigo, porque ambos tenemos mucho éxito, muchos seguidores X. Yo no la observo en todos los seres humanos. De hecho, yo observo muchos seres humanos que no tienen la honestidad de reconocer que en ellos existe oscuridad. Y siento que no todos estamos igual. Si bien en esencia todos somos iguales, o sea, tengo que ser muy honesta, ¿no? Somos iguales, pero no estamos en el mismo proceso evolutivo. Y desgraciadamente veo a más gente reticente a acogerse y amarse a sí mismos con el todo. Y de hecho, mucha de esa gente, María, acuden a mí diciéndome, no, pero dame herramientas, no, pero dime cómo hacerlo, no, pero, y no, cuando yo les devuelvo la pelota y les digo, observa tu pensamiento, sánate, el secreto no está en la acción, el secreto está en cómo piensas, en tu sistema de pensamiento, mírate, responsabilízate, entonces nunca quieren. No quieren, sí. No quieren, e incluso echan balones fuera y no, la culpa la tiene Covadonga porque Covadonga es que, porque no quieren asumir su propia oscuridad y la siguen proyectando. Ya, eso pasa mucho, de ahí tantos conflictos. Ayer mismo ha habido un montón de broncas, peleas por el tema de la Champions, que bueno, por el mundo entero, entonces parece que algo pasa, sí, algo está pasando, que hay como mucha, cada vez más violencia. Y... Hombre, es que el universo está acelerando el proceso, la frecuencia vibratoria de la Tierra está subiendo. Hasta ahora podías vivir zombie en el ego, ya no. Por eso hay tanta insatisfacción, por eso hay tanto dolor, por eso la gente vota a Donald Trump, porque siguen echándole la culpa a los otros, los mexicanos en este caso, o siempre la culpa es fuera, siempre proyectando su oscuridad, siempre el malo es otro, que te ha decepcionado, que te ha defraudado, que no era lo que tú esperabas. ¿Cuándo te vas a responsabilizar de que tienes la mente llena de mierda? Y que desde ahí estás creando esta realidad.
exacto. Y no todos estamos igual y no todos estamos en el mismo proceso, porque tú has leído mi libro y tú me dices, qué bonito, y muchísima gente me dicen, Covadonga, yo soy como tú. Sí, todas hemos vivido el primer capítulo, todas lo hemos vivido. Me dicen, yo cientos y cientos y miles de mujeres. Yo también he estado en el baño llorando por un hombre, no sé qué, desquiciada. Yo también me he comprado un anillo de compromiso a mí misma, me lo dice mucha gente me lo dice. Pero ¿cuántas estamos dispuestas a abrazarlo desde la honestidad y a asumirlo y a trascenderlo? ¿Cuántas estamos dispuestas a estar solas con tal de no estar mal acompañadas? Ya. ¿Cuántas estamos dispuestas a perdonar en el corazón a nuestro agresor? ¿Cuántas estamos dispuestas realmente a tomar las riendas de nuestra vida para sanarnos? Sí. ¿Cuántas? Porque vivir historias de desamor no es nada original. Todas hemos vivido historias de desamor, todos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras creaciones y al mismo tiempo asumir nuestro poder creador? Ya, no, ya sé que no es nada fácil, pero bueno, ahí está nuestro proceso, ¿no? El perdonar, el aceptar, el asumir, el responsabilizarnos en lugar de echar balones fuera, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que yo cuando iba a hacer esa entrevista le comenté a los alumnos de un curso que tengo que, bueno, pues te iba a preguntar temas de pareja, que iba a hablar contigo y me han preparado unas cuantas preguntas. Vale, venga, vamos a ver. Que además me encanta cómo respondes siempre porque lo cuentas como una gran verdad, ¿no? Una pregunta es, cuando te separas y tu ex ha decidido hacerte la vida imposible, no quiere que avances en la vida y los niños sufren por la situación, ¿qué camino se ha de tomar para vivir en la tranquilidad y confianza para con ellos, con los niños en este caso? A ver, si tu ex te está haciendo la vida imposible, eso también es un maestro y eso también tiene un porqué y un para qué. Digamos que puede ser porque tú todavía tienes conductas de sumisión, todavía tienes conductas de complacencia y es la única manera que tiene el universo de recolocarte contigo. ¿Por qué? Porque si no, tú seguirías deseando volver con él, seguirías deseando ser sumisa, seguirías deseando doblegarte y volver al seno familiar, seguirías lamentando la pérdida. Entonces la vida te está recordando, no has perdido nada, continúa tu camino. Si tú realmente pones el foco vibracional en ti, al final acabas disolviendo esa experiencia. Ese es un reflejo de que tú todavía tienes el foco vibracional puesto en el otro. Y de que todavía estás más pendiente de lo que piensa el otro que de lo que piensas tú mismo. Qué bueno. Bueno, es difícil de aceptar, ¿eh? Porque cuando hay un ex que te está haciendo la vida imposible, como que la culpa es de él. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, María. Yo al principio sufría mucho con las críticas del YouTube o de los mensajes, ¿no? Porque me ponían verde. Había gente que me mandaba mensajes que me ponían de súper destructivos. Cuanto yo más me revelaba, cuanto más contestaba, cuanto más trataba de defenderme, cuanto más decían, sí, vale, que estoy compartiendo mi oscuridad para ayudar a otros seres, ¿cómo podéis ser tan ingratos? Más críticas había. Ya. Hasta que me puse el foco vibracional en mí de, es que hay una parte de ti que está buscando aprobación a través de lo que haces. Hay una parte de ti que quiere que la quieran a través de lo que hace. Hasta que no sueltes eso vas a seguir. Y cuando lo solté, ¡ping!, se disolvieron. Cuando ellos suelten la necesidad de la aprobación por parte de su ex, cuando ellos suelten ese pensamiento de es que mi ex les está haciendo muchísimo daño a mis hijos, porque fíjate, porque no se dan cuenta que lo están co-creando, que el daño a los hijos se lo están haciendo los dos. Cuando suelten esa necesidad de es que debería de haber armonía entre él y yo. No, lo que hay es perfecto porque sigues poniendo el foco fuera de ti. Eso es lo que te está llevando a que no busques la aprobación de tu ex, a que sueltes conductas de complacencia y sometimiento con él. Es lo que te está llevando a poner el foco vibracional en ti y es lo que te está redirigiendo a responsabilizarte de ti plenamente. Y además te está haciendo entrar en la aceptación de la existencia, porque hay una resistencia a la experiencia, hay un juzgar esa experiencia como mala. Tu yo superior, Dios, está eligiendo esa experiencia para ti. Lo que te resistes persiste. Ya. Pues sí que es poderoso lo que estás diciendo. Ya te digo que muchas veces cuesta aceptarlo, pero en cuanto lo ves desde ese punto de vista, todo cambia. Mira, hay otra pregunta que me parece también bastante interesante. ¿Cómo saber si la relación de pareja ha acabado? Si cada uno debe seguir su camino, ¿no? O sea, esas relaciones en las que igual ya no hay amor, ¿no? Y quieres salir de ahí pero no te atreves, ¿no? ¿Qué te puede indicar o cómo puedes conectar con esa fuerza para salir de esa relación?
O sea, cuando tú sabes que ya esa relación es caduca, pero continúas ahí por miedo a la soledad, ¿no? Por ejemplo, sí. A ver, vamos a ver. La fuerza te la va a dar la vida, porque tú puedes elegir salir en un estadio. Yo, por ejemplo, ha habido relaciones que ya estaban acabadas y que me quedé ahí por miedo. Y el último año de relación me lo podía haber ahorrado. O sea, igual estuve con alguien 3 años, que hubo 2 años maravillosos, y entonces, para evitar el dolor de la soledad, perpetuamos el dolor de una relación disfuncional. La vida nos va a ir subiendo el volumen de ese dolor de la relación hasta que sea tanto que no nos quede más remedio que enfrentarnos al miedo que nos da la soledad. Aún así hay gente que obstinadamente por no enfrentarse a ese dolor, perpetúan esa relación disfuncional, o sea, por no enfrentarse a ese miedo, perdón, perpetúan el dolor hasta que el dolor alcanza cotas de locura. Por eso acaban tomándose fármacos para no sentir, por eso acaban sumisos, por eso acaban con situaciones que son... Bueno, a mí el otro día me contaba una mujer que ella le ponía a su marido la cena mientras su marido chateaba con otras por internet. Y le decía yo, señora, es que usted se tenía que haber divorciado hace 1 año. Y me decía ella, no, me tenía que haber divorciado hace 10 años. Joder, como yo no lo hice hace 10, tampoco lo voy a hacer ahora, ¿no? Exacto, y se contaba la excusa en su mente que ella se quería comer por el dinero. Y es todo excusas mentales y miedos por no querer enfrentarte a los miedos. Al final, tu ego siempre va a encontrar excusas. Y si tú eres una persona miedosa, siempre vas a seguir en la misma jaula de grillos, como el hámster, dando vueltas en el mismo loop de dolor, frustración, resentimiento. Y vas a acabar teniendo una vida de mierda. No existe una fórmula, no existe una herramienta. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando tú eliges enfrentarte al miedo, experimentas que el miedo no es real. Y que al otro lado de eso que te daba tanto miedo, está la sanación, está el subir tu vibración y está una vida mucho mejor que la que tenías previamente. Exacto. A mí mucha gente me viene con esas situaciones y me dice, no, pero dime cómo hacerlo, pero dame herramientas, pero dame una fórmula. No existe una fórmula, no existe una herramienta, porque es el aprendizaje de la vida. No existe una dinámica de coaching que te haga trascender el miedo a dejar a tu marido, o el miedo a enfrentarte con tu jefe, o el miedo, pero no existe. Pero si alguien te dice que existe, te está mintiendo, porque nadie te puede sustituir en la existencia. Porque ese es tu juego, pero de ahí, de enfrentarte con ese miedo, vas a salir reforzada porque vas a subir tu vibración. Porque al transitar miedos, te conectas más con el amor. Si tú estabas vibrando aquí, vas a empezar a vibrar aquí. Tu vida, como consecuencia derivada de que tú has transitado ese aprendizaje y de vibrar aquí, pasas a vibrar aquí, ¡boom!, empieza a ser mucho más bella. O sea, yo cuando estaba en la alucinación, vibraba aquí. Cuando yo transité todos esos miedos de enfrentarme, el miedo al vacío, el miedo a empezar de cero, el miedo a qué va a ser de mí, de que voy a vivir, transité tantos miedos que mi vibración hizo ¡pum! Y mi vida, como consecuencia derivada de que yo fui soltando todos esos miedos, se convirtió en una vida mucho más bella. Pero eso nadie lo puede hacer por ti. Así es. Sí. Buscamos fórmulas, pero no las hay. Y otra pregunta también un poco con, por ejemplo, chicas de nuestra edad, ¿no? En una sociedad donde los dos trabajan, desde el punto de vista de la mujer, ¿cómo seguir tu vida profesional para la que te has formado y esforzado sin que eso afecte a la relación por tener que posponer la maternidad? ¿No? Porque, bueno, pues a veces pues en el mundo actual, ¿no?, queremos progresar a nivel profesional, queremos tener éxito, alcanzar resultados. Bueno, en la edad de la mujer, pues sabemos que no es infinita, María, ¿no?, para el tema de hijos. María, lo que es para ti va a ser para ti. Lo que es para ti va a ser para ti. Mira, te pongo un ejemplo. O sea, es que eso es absurdo. Ponerle un horizonte temporal a tus éxitos es absurdo. O sea, yo ahora me pasó lo del talón. Yo tenía una entrevista que me interesaba, bueno, una serie de temas profesionales muy interesantes, entre ellos, por ejemplo, lo puedo decir públicamente, una colaboración con el Club de Emprendedores Jung, que para mí era interesante formar parte. El día 10 de febrero yo iba a dar una ponencia con ellos. Yo, cuando me pasó el accidente, y además me trajeron mis padres a Asturias, porque yo no puedo caminar. Bueno, la semana que viene ya empiezo a apoyar. Bien. En principio el pronóstico era mucho más oscuro y yo no iba a poder caminar en 1 mes y medio. A mí lo primero que mi ego pensó es, todos mis compromisos profesionales lo tengo que posponer y todo lo que me estoy perdiendo, y había cosas más gordas. O sea, no solamente eso, pero te estoy contando un ejemplo. Yo llamé a Mónica Galán, que es la niña que se responsabiliza de gestionar los ponentes del Club de Emprendedores Jung. Y le dije, mira,
estoy en la cama, estoy fatal, no puedo dar ese seminario. Su respuesta fue tan amorosa, tan cariñosa, tan bella, tan consciente, tan acogedora, ya lo harás cuando lo tengas que hacer, que me conectó, me recordó que lo que está para mí, lo que mi alma tiene predestinado o lo que mi higher self, lo que mi yo superior elige para mi experiencia física, eso va a llegar cuando tenga que llegar. No, una maternidad no puede posponer un éxito. Una lesión, el no poder caminar, no puede posponer un éxito. Lo que es para ti va a ser para ti. No lo tienes que luchar, no te tienes que esforzar, no tienes que matarte para llegar, porque lo que es para ti va a ser para ti. Ya. De hecho, para mí fue muy bonito observar cómo eso y más cosas que había importantes, cómo toda la gente reaccionaba con un amor brutal y cómo todos me acogían y cómo todos me posponían los compromisos a dentro de 2 meses. Y nadie montó ningún chiringuito y nadie se enfadó y nadie me excluyó de nada. Si alguien me hubiera excluido de algo porque no lo puedo hacer porque estoy en la cama, para mí hubiera sido una confirmación de que yo con esa persona no quería trabajar. Porque yo ya no quiero trabajar con gente que me excluyan porque se me pasa el timing. Yo ya no quiero, o sea, si algo se cae porque tú estás embarazada o porque tienes una maternidad, el universo te está diciendo, ese tipo de personas no te interesan como socios. Ese tipo de proyectos no son para ti. Porque si una maternidad va a... Porque cuánta gente es que me echaron del trabajo por una maternidad. ¡Enhorabuena! Porque ese no era el trabajo para ti. Porque un entorno en el que no te esperan una maternidad, ¿realmente quieres trabajar con esa gente? No. ¿Realmente quieres poner tu energía y tu vibración y tu amor en ese entorno? O sea, eso es pura ley de contraste que te está enfrentando el universo, una experiencia para que tú elijas, esto no lo quiero. A partir de ahora elijo relacionarme en un entorno de personas conscientes en las que la maternidad sea tenida en cuenta, en las que este hecho se contemple y no todo lo contrario, no solamente no se rechace, sino que se apoye. Sí, sí, sí. O sea, no es que sea una cosa u otra, es vivir tu vida con tus decisiones, lo que tú quieres vivir, y si a ti se te cierra una puerta, bienvenido sea, porque habrá otra puerta que se va a abrir, ¿no? Lo que es para ti va a ser para ti y va a llegar para ti. No lo tienes que luchar. Qué bueno, me encanta la filosofía del no esfuerzo, porque estamos pensando que hay que esforzarse, hay que hacer un montón de luchar para conseguir, y al final es, si luchas y no consigues, pues igual no es el camino, ¿no? O sea, busca un camino que te salga de forma natural, ¿no? Qué bueno. De hecho, yo creo que una de las razones por las que la vida me hizo lo del tendón es también porque yo ya estaba inconscientemente entrando en dinámicas de esfuerzo. Porque como lo tengo tan metido desde que soy niña, y los plazos, y el llegar, y el timing, y no sé qué, y yo me saqué becas muy difíciles desde que era muy pequeña, y siempre fui ahí una conseguidora, todavía me quedan reminiscencias. Y yo creo que la vida me estaba conectando a recordar, ¿puedes pararte 3 meses? Y 5, y 7, y 1 año. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque energéticamente lo que es para ti es para ti. Eres una hija de Dios. El tiempo no existe. Qué bueno. Y mira, una pregunta más que además es muy interesante, que dice, ¿qué piensas de parejas abiertas? Esas en las que se permite que ambos miembros de la pareja hagan sexo con otras personas juntos o por separado esporádicamente. ¿Es eso amor incondicional o afectaría la relación de forma negativa o positiva? A mí, personalmente, me parece un autoengaño. Un autoengaño de ya no soy feliz con mi pareja, ya no me estimula, pero como tengo miedo de dejarlo, pues me engaño y me cuento a mí mismo que soy muy abierto y que soy muy liberal y follo con otros. Lo primero, follando con otras personas, estás estableciendo un vínculo energético con esas personas. Yo no sé cómo tú te sientes cuando mezclas tu energía con vibraciones densas, pero yo la última vez que se me ocurrió mezclar mi energía con vibraciones densas, que fue hace 1 año y medio o hace casi 2 años, quedé tan tocada que estuve 3 meses con la vibración por los suelos. Por no hablar de otros síntomas que nos dan a las mujeres como candidiasis, infección urinaria, etcétera, etcétera, cuando estás follando sin amor. Yo creo que el acto sexual se debe hacer en un contexto de autorrespeto y de vibraciones afines. Cuando tú te metes en la cama con alguien a quien no conoces o quien apenas te estás metiendo en la cama con él y con todos sus contactos sexuales del mes previo, estás intercambiando
Claro, es que, o sea, es una barbaridad. Ya, pero como estamos en la época de revolución sexual y bueno, pues sí, tanto, claro, todo perfecto. eso. Y yo también tuve mi época de revolución y de, o sea, no de, sí, también. Yo también tuve épocas de escarceos sexuales esporádicos y también tuve épocas de incluso drogarme, ¿vale? Estamos hablando de conciencia. O sea, yo me he drogado, yo me he emborrachado, pues claro que sí, porque he estado en la oscuridad. Claro. Y he tenido una experiencia humana y he vivido muchas experiencias que ahora me permiten quizás hablar desde la sabiduría más que cualquier curso. Y está muy bien que un día te pongas de farlopas y tu alma necesita experimentar eso. Está muy bien que yo recuerdo escarceos cuando era joven, igual de 3 en una semana. Está muy bien. Pero por favor, se supone que somos seres conscientes, se supone que estamos en un proceso conciencial de evolución de la conciencia. No te hagas eso a ti mismo. Ya que sabes, claro. O sea, lo primero, sé honesto. No me gusta mi pareja, pero tengo miedo de dejarla. ¿Qué hago con esto? Y lo segundo, mucho cuidado con buscar el sexo por sexo, porque lo primero lo que estás buscando es la presencia, porque no eres capaz de conectarte con la presencia por ti mismo. Es una adicción, estás tapando una carencia afectiva y vibracional y estás generándote un encuentro que te va a bajar la vibración y que te va a generar más desamor. Es de que hablamos de la honestidad, María. Ya. Vamos a ser honestos. ¿Qué es lo que lleva a una persona a hacer eso? Falta de amor a sí mismo. Y falta de amor hacia sí mismo. Yo tengo un amigo en Barcelona que lo adoro, que lo quiero mucho. Es un amigo de Oviedo que ahora estoy viendo en Barcelona, que le da por eso, por el poliamor, y cuando voy me cuenta que va y que quedan y que se juntan 20 en un chalet y se quedan. Y bueno, es su experiencia, es su elección. Yo no le voy a dejar de amar ni le voy a dejar de aceptar como amigo por eso. Pero a mí, cada vez que me lo cuenta, yo digo, madre mía, o sea, me horroriza pensar. La energía que se genera allí, ¿no? Y yo me encantaría, claro, si yo le estuviera tratando de cambiar o le estuviera tratando de convencer de que eso no está bien, no le estaría amando, ni le estaría respetando, ni le estaría dejando ser, y entraría yo a ponerme en plan maestra inconsciente, porque entraría yo en un bucle de inconsciencia. Yo le acepto, le respeto, incluso me río con él cuando me cuenta anécdotas. Pero en el fondo siento que ahí hay una búsqueda, hay una carencia afectiva muy grande que él está tratando de suplir a través de esos escarceos. Y siento que él se merece mucho más que eso. Todos nos merecemos eso, ¿no? O sea, todos. Amor de verdad, ¿no? Amor de verdad. Y yo prefiero no acostarme con nadie si el universo no lo predispone para mí, si no se está dando por algo será, que hacerlo por hacerlo. Que follar por follar, venga, no, ya no sé, o sea, eso lo hice, pero ya no estoy ahí. Sí, como que cuando evolucionas ya has pasado esas etapas y ya, bueno, pues buscas otras cosas más auténticas y luego el sexo se puede convertir en una experiencia preciosa ya a nivel consciente, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ¿y qué opinas de esa pareja consciente que todos deseamos, que queremos tener esa comprensión, esa unión? ¿Cómo crees que podría ser esa pareja consciente, ¿no? Para todos nosotros, eso que deseamos? A ver, pues supongo que será una pareja en la que exista mucha libertad, en la que exista mucho compartir real, no desde la necesidad y la carencia, sino desde el ser. Pero creo que esa pareja consciente no va a ser nada romántico. Ni va a ser... Fíjate lo que te digo. Yo creo que cuanto más consciente eres, ya no te enamoras. Porque el enamoramiento es pura carencia. Wow. Porque el enamoramiento es una proyección. Y creo que las parejas conscientes, cuando ya realmente estás a un nivel evolutivo potente, es todo mucho más tranqui, es todo mucho más como una amistad, es todo mucho más, o sea, no lo idealizas y lo ves maravilloso al principio y luego de repente se te cae y lo ves malísimo, lo ves mucho más desde la neutralidad. De hecho, yo no lo he vivido todavía. Yo sé que lo voy a vivir, pero todavía no lo he vivido. Pero, por ejemplo, Eckhart Tolle y Kim Eng, que es su novia, les preguntaban, ¿no? ¿Y cómo esas parejas conscientes? Y ellos se miraban así como diciendo, es que no hay nada extraordinario. O sea, como diciendo, o sea, es todo cuando realmente eres consciente, como ya no vives la vida desde lo bueno y lo malo, como lo vives todo mucho más desde la neutralidad, lo primero no te enamoras, porque el enamoramiento es terrible, porque el enamoramiento es hacerte creer que el otro tiene algo que tú necesitas para ser feliz. O sea, el enamoramiento es pura proyección egoica, el que se enamora es el ego. Cuando tú has trascendido el ego, no te enamoras. Entonces, es todo mucho, lo vives como una amistad profunda, como un compañero, y ellos, claro, ellos les sorprendía la pregunta porque ellos contestaban,
normal, porque no había nada. O sea, si tú te preguntas, por ejemplo, Jennifer Lopez, ¿no? Te vamos a poner que está en otro estado conciencial, cuando se enamora de cualquiera de sus novios, Marc Anthony o Ben Affleck, que están buenísimos. Bueno, pues la primera etapa es como, ¡guau! Estoy saliendo con Ben Affleck, es lo máximo, los dos somos guapos, los dos somos ideales. Entonces, cuando lo cuentan en una revista, el amor inconsciente, el amor romántico, es como mucho más guay. Sí. Sin embargo, cuando tú oyes a un maestro espiritual que está con su mujer, su compañera, y con la que comparte, no hay esa pompa, no existe esa pompa. Es como... Y yo creo que tenemos que empezar a quitarle la pompa. Yo vivo mucho la pompa. A mí cuando la gente primero me idealiza, ¿no? Porque imagínate, en el momento de sufrimiento han visto mis vídeos y entonces me escriben o me llaman. Covadonga, me has cambiado la vida porque de verdad que tú eres lo máximo. Porque yo estoy aprendiendo que ese Covadonga, tú eres lo máximo, que es un enamoramiento. Es una proyección. Sí. No tiene nada que ver conmigo. Que tanto el elogio como la crítica no son míos, es una proyección. Es primero me enamoro, primero por ese exceso y luego te repudio, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el enamoramiento. El enamoramiento es primero por exceso y luego por defecto. O sea, primero te veo maravilloso y luego de repente eres un puto fraude porque no eres lo que yo esperaba, ¿no? Pues todo eso es ego. Y todo eso, entonces, cuando tú de verdad te relacionas, tú ahora con los amigos con los que tienes una amistad profunda y real, ni tienes ese subidón del principio de antes, cuando éramos más inconscientes, tú eres mi mejor amiga, y era la mejor amiga, y luego la mejor amiga, me traicionaste y eres mala. Y pues ahora ya no tengo mejores amigas. Tengo amigos, claro, tengo amigos con los que comparto, con los que disfruto, pero ya no tengo esa mejor amiga. Y ese rollo de subidón, 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 que luego es un bajón. Exacto. Ahora las amistades son mucho más neutras, son mucho más... Y estás aquí ahora y comparto contigo y mañana viene y está mi amigo no sé qué y luego se va y aparece otro y ya no lo vivo como mi súper amigo. Sí, pero de sangre. En el mundo en el que vivimos se nos llama, por así decirlo, a buscar siempre la pasión, ¿no? De hecho, una de las preguntas que había también es cómo recuperar la pasión en la pareja cuando llevas muchos años y ya estáis los dos acostumbrados. Pero es que la pasión no la tienes que tener es que la pasión no la tienes que sentir por la pareja, es que eso, o sea, yo siento pasión por la vida. Ya, es mucho más grande. Es que yo siento pasión por la vida. O sea, yo me acuerdo cuando yo entré en urgencias en el quirófano, cuando me entraron a operar, tú imagínate, yo me estaba duchando y a las 5 horas de estar duchándome estaba entrando en quirófano. Así de susto, ¿no? Y yo entré llorando. Y me dice la anestesista, ¿en qué trabajas? Y le digo yo, soy coach. Me dice ella, pues no deberías de estar así, como diciendo, como eres coach, no deberías de llorar. Y le digo yo, precisamente porque soy coach y siento pasión por la vida, cuando tengo ganas de llorar, lloro. Muy bien. O sea, la pasión por la vida no es algo de yo necesito un estímulo externo para sentir pasión. ¡Mierda! Eso es una mentira. Eso es juego del ego. Yeah. La pasión por la vida se siente cuando tú empiezas a ver la belleza que subyace detrás de cada experiencia y te abandonas y te entregas al fluir, permitiendo que una inteligencia superior se exprese a través de ti. ¿A ti te parece que yo no estoy hablando con pasión ahora? Yo estoy sintiendo pasión ahora. Y yo no tengo pareja. Qué bueno, me encanta. Es que, joder, o sea, no necesitas nada externo para sentir pasión. Es que es todo el rato igual, siempre fuera, la culpa, la pasión, la alegría, todo buscamos fuera, es que no hay nada fuera. No hay nada fuera. Y además, fíjate tú, cuando tú estás esperando a que venga alguien y te dé pasión, yo soy Jennifer López y aparece Ben Affleck. Entonces Ben Affleck me da pasión. A los 6 meses estoy de Ben Affleck hasta el moño, discutimos, depresión, Demi Moore con el Ashton Kutcher. Cuando el Aston se cansa de ella, se pira, depresión, alcoholismo, tal, clínica de rehabilitación, pero te lo pongo de ejemplo porque son personajes públicos, pero son el ejemplo de todos nosotros. O sea, yo les doy las gracias porque permitan que sus vidas sean públicas y nos sirvan de ejemplo. Pero tú mira toda la pasión que sentían Demi Moore y Ashton Kutcher, incluso hicieron un libro o respaldaron un libro de la relación de pareja, no sé qué, 2.0, Pues cuando se les acabó la pasión, porque era un estímulo externo, y no era algo basado en tu auténtico
en tu conexión esencial, Demi Moore acabó en una clínica de desintoxicación con alcoholismo, con una depresión de caballo y visitando psiquiatras. Y el otro corriendo a refugiarse en los brazos de otra mujer con la que va a repetir patrones para no sentir el dolor generado porque ya no existía pasión en su relación. Es decir, buscar la pasión a través de la pareja es como el enamoramiento. Es un juego que siempre acaba en dolor, en frustración, en desamor. Y vuelves a sentir la misma carencia e insuficiencia que sentías antes, pero con más fuerza. Qué bueno. La verdad es que tus respuestas son para enmarcarlas y luego pues... Pero no es nada que no esté en tu corazón, porque tú en el fondo, cuando yo te lo digo, te estás resonando con ello. Total, total. Pero quiero que resuene con más gente, porque yo antes pensaba de otra forma. O sea, ahora es cuando estoy cambiando, porque estoy también entrando en esa dinámica de evolución y conciencia, ¿no? Pero ¿cuántas personas en el mundo sufren por amor? ¿Cuántas personas culpan a los demás? Pero no están sufriendo por amor. Están sufriendo por lo que ellos creen que es amor. Exacto, creen. Están sufriendo por buscar el amor fuera de ellos. El otro día me hicieron una entrevista del día de San Valentín hablando del amor romántico, lo llamo yo, ¿no? Sí. Y me decían, ¿por qué el amor? ¿Y por qué sufrimos por amor? ¿Y por qué el amor nos causa tanta perturbación? Y yo a la tercera vez que ya estaba llamando amor a eso, le dije, mira, lo siento, es que no puedo continuar esta entrevista mientras estés dándole esa acepción a la palabra amor. O sea, perdón, pero para mí el buscar que alguien te haga feliz fuera de ti no tiene nada que ver con el amor. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Vamos a llamarlo amor romántico, que para mí es miedo. Pero no vamos a llamar amor a algo que no tiene nada que ver con el amor. Creyendo que amor es amor romántico, pareja, y luego en el fondo es hasta miedo, es apego. Eso es, vivimos persiguiendo y llamando amor a algo que no tiene nada que ver con él. Quizás porque se proyecta, ¿no? El amor. Yo el amor que llevo dentro de alguna forma lo proyecto en esa persona, pero hay mucho apego y hay mucho miedo. No proyectas el amor que llevas dentro, es una proyección egoica. Tú no estás conectada, bueno, no sé tú, nosotros cuando entramos en ese juego no estamos conectados con el amor que llevamos dentro y entramos en la quimera o en la falacia de pretender buscarlo fuera. Sí, esa separación, esa desconexión del amor, que es la fuente y es nuestra esencia. Wow. Bueno, pues da que pensar o, bueno, sobre todo sentirlo, ¿no? Como que son mensajes muy potentes, muy potentes. Yo siempre aprendo mucho de ti, de todos los autores, Sergi Torres, que ahora pues también le entrevisté el otro día y es que te llega tanta información poderosa. Y estamos alineados en lo que decimos, ¿no? O sea, o sea, te venga de un sitio o de otro, al final el mensaje es el mismo. Y él tiene mujer y no está experimentando ese amor romántico porque él vive en pareja y él pues siempre... Sí, de hecho dice que te puedes enamorar, o sea, tu ego se puede enamorar de tu pareja o de otra persona o de quien sea, ¿no? Pero eso no es lo auténtico, lo auténtico pues es el fondo, ¿no? Lo que somos en esencia. Yo es que el enamoramiento de verdad que lo veo, cada vez lo veo, de hecho en mi mente, la última vez que tuvo en mi mente una tentativa de enamorarme, que fue el verano pasado, vino un chico a mi casa que me gustaba y me fui a duchar y ya empezó la mente, ¿eh? Porque no sé qué, porque qué mono es, porque no sé cuánto, y empezó. Qué bien quedaríais los dos juntos en un vídeo. Y según lo veo, que mi mente empieza a volar y empieza a imaginarse escenarios, me ego. Porque eso es falta de presencia. Cuando la mente empieza a lucubrar escenarios, situaciones en las cuales sería muy bonito compartir con él y qué guay. Sí. Automáticamente hago aquí y ahora y lo corto. Y digo, y pido ayuda, por favor, ayudarme a controlar esto. No quiero este patrón de pensamiento disfuncional, porque lo que viene después de eso, de que tu mente se empiece a imaginar escenarios en los que eres feliz con él, es que sufres. Eso sí, pero no puede ser que tú te enamores de alguien y luego resulte que esa persona se convierte en tu pareja y es una pareja pues quizás consciente, ¿no? Porque al final siempre tiene que haber algo al principio para que si tú te enamoras de alguien, ese alguien se enamora de ti, vais a entrar a convivir, la vida es tan perfecta que va a ser un espejo que va a potenciar vuestra luz mediante el mutuo enfrentamiento. Si no, de hecho, sin ese enamoramiento, ¿cómo aguantaríamos la convivencia tan dura con la otra polaridad?
Ujú. O sea, ¿cómo evolucionaría la raza? Eso está diseñado, el enamoramiento está diseñado, o sea, sutilmente. O sea, digamos que como siempre el Espíritu Santo, digamos que el ser se aprovecha de todo para reconvertirlo y darle la vuelta, si bien es una proyección egoica basada en el miedo y en la carencia, la vida se sirve de todo para darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad de crecimiento mutuo, porque ambos os hacéis de espejo, permanecéis unidos porque el sexo funciona y estáis enamorados, a pesar de todos los conflictos que se derivan de la unión de dos polaridades distintas. Ujú. Pero eso quiere decir, hay parejas que duran tiempo, ¿no? Entonces, digamos que igual ya pasan la etapa de enamoramiento, se acaba la pasión, igual son compañeros o... Cada vez menos, porque el proceso antes del espejo era más... mis padres, por ejemplo, llevan juntos toda la vida porque quizás antes sus espejos se proveían de oportunidades de crecimiento mutuo de toda la vida, y ahora como el proceso va mucho más rápido porque la Tierra está elevando la vibración y porque el ser humano está despertando, el proceso va mucho más rápido, de modo que para mí, estar con alguien toda la vida es un... Si le tengo que tomar un calificativo, realmente estás perdiendo otras oportunidades de crecimiento más rápido y de evolución que podrías tener si cambias con otro compañero que te haga de espejo, que te permita. Porque o ambos evolucionáis en paralelo, lo cual es muy difícil, o quizás te estás perdiendo el perfect match, que tú seas ahora mi perfect match no significa que lo seas dentro de 3 años. No, eso por supuesto, nunca sabemos, pero quiero decir que existen casos, ¿no? Que existen casos, por ejemplo, Eckhart Tolle y su novia, yo no sé si llevan mucho tiempo juntos, o Sergi Torres con su mujer. Sí, Sergi Torres con su mujer lleva mucho tiempo, pero habría que preguntarles a ellos realmente, ¿no? Pero tú dices, tú estás otra vez diciendo, pero sí existen, porque hay una parte de ti que se resiste a soltar el mito del príncipe y la princesa y que sigues queriendo el comieron perdices y fueron felices. Mientras en tu mente siga habiendo esa clasificación de que esto es mejor y esto es peor, vas a sufrir. Ya. Bueno, al final es una experiencia más, ¿no? O sea, cuando sufres y llegas al máximo sufrimiento, ahí es donde tú tomas la decisión de... Vale, María, pero ¿por qué esa insistencia de tanta gente cuando me entrevistan bueno, pero el para toda la vida, ¿qué más te da? Vívelo hoy. Claro, claro. ¿Qué más da? Es una idea que como nos gusta tener la idea de que todo es para toda la vida... ¿Y por qué nos gusta tener la idea de que todo es para toda la vida? ¿Qué hay debajo de esa idea? Pues miedo a perder, miedo a soltar, miedo a quedarte sola, o sea, todos los miedos. Sí. ¿Esa idea te sirve? ¿Esa idea te potencia? ¿La idea de miedo a soltar? No, la idea del para toda la vida. A mí sí, a mí me da buena vibración, pero claro, yo también soy consciente que puede que no sea para toda la vida. Es decir, pues la gente María, se pasa... si tú tienes una idea que está basada en miedo a soltar, en miedo a, ¿qué más dijiste? A la soledad. En miedo a la soledad. ¿Esa idea te está potenciando o simplemente está tranquilizando tu ego? Probablemente tranquilizando mi ego. Sí. Sí, puede ser. Pero vamos a verlo muy simple. Un trabajo. ¿Por qué la gente quiere un trabajo para toda la vida? Porque tienen miedo de no quedarse sin dinero, de que no haya seguridad, perder la seguridad económica. ¿Y si ese trabajo para toda la vida te estanca? Claro. Porque estás haciendo siempre las mismas rutinas y las mismas tareas y llevas haciendo las mismas. Yo no quiero un trabajo para toda la vida, me muero. O sea, a mí me dicen ahora, te damos una plaza de funcionaria para toda la vida y digo, perdón, o sea, qué puto horror. O sea, perdón, yo no quiero un trabajo. O sea, entonces, perdón, pero a mí la idea del para toda la vida me limita. Sí. Se ha quedado... Si tiene que ser para siempre, que sea. Si tiene que ser para mañana, que sea mañana. Qué bueno. Bueno, Covadonga, me has hecho hasta remover ahí cosas. O sea, que imagínate la gente que nos esté viendo, que o no te conozcan todavía, aunque ya te digo, te conocen muchas personas, pero ojalá pues lleguemos a todavía más, porque tienes un mensaje muy potente. No siempre gusta, efectivamente, porque remueve. Dinos cómo te pueden encontrar, luego dejaré tus datos en el vídeo, dónde te pueden buscar, seguirte. Mi página web es covadongaperezlozana.com o covadongacoach.com, tengo 2 dominios, y luego tengo mi canal de YouTube, mi Facebook, mi Twitter. En Twitter soy Covadonga Coach, en Instagram soy Covadonga Coach,
y en Facebook Covadonga Pérez Lozana. Muy bien, luego tienes tu libro, ¿no? Que se puede comprar físicamente y en Amazon supongo que también, ¿no? En Amazon, en mi web, se puede comprar y luego en mi web hay una descripción de librerías que lo venden. Tengo una librería en Madrid, otra en Barcelona, otra en Tenerife, otra en Sevilla, otra en Oviedo. Bueno, lo pueden ver en mi web. Y luego en Perú se puede comprar también físicamente en librerías. Está toda la información en mi web, en el apartado del libro. Qué bueno, qué bueno. Y las conferencias, talleres, ahora estás un poco, bueno, pues en tu casa, ¿no? Por el accidente que has tenido. Nada, pero vuelvo a la carta. Tengo la primera el 18 de marzo en Madrid y voy a poder hacerla porque ya puedo, la semana que viene ya puedo apoyar contra todo pronóstico, porque decían que mínimo un mes sin apoyar y parece ser que ha sido solo 15 días. La semana que viene me ponen una escayola moderna que se llama Walker, que es como una bota de esquiar. Bueno. Y ya con eso puedo apoyar. Entonces, dentro del 18 de marzo, que tengo programado un Aprendiendo a Amar en Madrid, voy a estar en Madrid y lo voy a dar seguro el taller. Muy bien, pues a ver si los amigos de Madrid se pueden suscribir, ¿no? O sea, que se pueden inscribir ya en el curso, es un taller. ¿Hay plazas, por así decirlo, todavía? Para sí, hay plazas y tienen toda la información en mi web para poder inscribirse. Genial. Y luego, bueno, también estás en América Latina, realmente estás viajando por el mundo. Voy a ir a Puerto Rico en junio, luego en esta ocasión voy a Ecuador, voy a El Salvador y voy a México. Bueno. En México voy a estar en Cuernavaca, en Toluca y en Guadalajara. Porque, bueno, ya la vez pasada estuve en Colombia, en Chile, en Perú, también estuve en México, estuve en Argentina, digamos que voy viajando. Ahora me tocan los países pequeñitos porque siempre me dicen, ¿por qué no vienes a...? Venga, ahora vamos a los más pequeñitos. Y nada, gracias por entrevistarme y un abrazo enorme. A ti por darnos esa oportunidad de conocerte y sobre todo por ese mensaje tan potente y que, bueno, pues hay que verlo varias veces para asimilarlo e integrarlo en nuestra vida. Te agradezco muchísimo toda tu compañía, ese momento, te mando un gran abrazo y bueno, Covadonga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao, Bella, hasta luego. Chao.